TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Escala en Miraflores. Todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital, una mirada diferente. Muy buenas tardes, bienvenidos un jueves más aquí haciendo una escala de Miraflores TV Digital con Rosana. Esta semana, como todas las semanas que pasan, son semanas de bastante conflicto un poco político, conflicto en lo social. Hemos visto asaltos, pero por todos lados y de la manera más terrible. Yo misma he sido víctima de un asalto. No, nadie me ayudó, como que creo que estamos perdiendo un poco la solidaridad entre nosotros. Cobraron mis tarjetas en 2 horas, una cosa pero desastrosa, en fin. Se está convirtiendo en un problema nacional esto. Y conversábamos hace una semana con Ana María Watson acerca de cómo nosotros podemos prevenir en la infancia la delincuencia juvenil para un futuro. Entonces, y dijimos también que Ana María iba a estar presente no solamente en 1 o 2, sino en muchísimos de nuestros programas, porque queremos que este programa sirva, que sea de ayuda y que digamos que algo se puede hacer, porque algo se puede hacer para evitar nosotros en un futuro vivir con tanta violencia, en un futuro vivir con tanto asalto, tanta indignidad, ¿no? De aquellos que viven pensando en qué tiene el otro para poder sobrevivir y en lugar de ver en sí mismo. Y cumpliendo lo que se promete, esta vez nuevamente nos está acompañando Ana María Watson. Bienvenida, Ana María. Ana María es presidenta, les recuerdo que es presidenta del GIF, del Grupo de Iniciativa por los Niños. Es el grupo que maneja en su agrupación más de 20, ¿no? De 30 instituciones dedicadas a la infancia. Tiene a su cargo además el Observatorio Nacional y en fin, ella nos va a explicar. Y esta vez ha venido acompañada de una voluntaria que es una jurista francesa, Ágata. Bienvenida, Ágata, a nuestro país. ¿Cuánto tiempo tienes ya en el Perú? Ya hace 3 meses que estoy acá trabajando como voluntaria para el GIM. Qué lindo, y has venido a diferentes países, ¿verdad? Sí, hace 1 año que trabajo como voluntaria en Sudamérica, fui a Argentina, Colombia también. Bienvenida entonces a nuestro país, Ágata, y cuéntanos un poquito, mira tú cómo estamos, la sociedad que estamos viviendo, Ana María, cuéntanos, realmente un poco. Preocupada por el tema de violencia y aquello que significa la seguridad, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad en la cual todos corremos riesgos y lo cual nos preocupa y creemos que esto es un tema y el Estado tiene que invertir en nuestros niños y eso invertir. Quiero que nos expliques cómo tiene que invertir y por qué tiene que invertir y quién le dice que tiene que invertir además. La importancia de la inversión en infancia para prevenir justamente situaciones como esta, situaciones de delincuencia armada, de violencia armada, ¿no? De indignidad en realidad. Así es. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos lleva o qué lleva a los niños y adolescentes a este tema de violencia delincuencial? Hay muchos casos en los cuales es por el ambiente en el cual vive, un ambiente en el cual la violencia es permanente, la violencia física, el castigo físico inhumano y degradante. Y que ha sido transferido también de otras generaciones, ¿verdad? Viene de parte de los padres, ¿no? Quienes a su vez han sufrido también. Hay todo un porcentaje muy alto de aquellos delincuentes que están en estos momentos en carcelería y que ellos relatan cuando se les hace la encuesta y se les pregunta, bueno, ¿qué los ha llevado a la delincuencia? Muchas veces llegan al final que han sufrido maltrato físico. O sea, el castigo físico, inhumano y degradante para ellos es una cuestión cotidiana. Y entonces no llama la atención el tema del uso de la violencia. Están acostumbrados a que los peguen, a que usen violencia hacia ellos, y entonces para ellos es normal asaltar con violencia. Mira, si yo veo a una persona que está toda cortada,
que está toda maltratada en realidad, maltratada, golpeada, cortada, que está con unas cicatrices por acá, que tiene, es una cosa horrorosa. ¿Qué pienso yo? Si él no respeta su cuerpo, ¿cómo va a respetar el mío? Pero por supuesto. Que el suyo le duele. Claro. Vamos, el mío le puede dar bienestar, todavía me saca la plata, me saca todo. Así o sea, es. no, como que compensa, como que compensa, ¿no? Además un poco de resentimiento. El resentimiento, ¿no?, que tiene hacia todo el entorno, porque no es solamente el entorno de los padres, los tíos, abuelos, porque ahora vivimos una familia ampliada, ¿no? ¿Ya? Entonces ya no hay papá, mamá, ya no solamente, ahora son los abuelos, los tíos, los primos, que se encargan de los Además chicos, que son familias, ¿no?, monoparentales en su mayoría. Así Ahora el es. 65-70% está querida, conformado por hogares monoparentales, que también son algunas veces muy rígidos, ¿no? Muy Precisamente rígidos, por sí, ser monoparentales buscan la rigidez para no caer en la desgracia. Y esa rigidez es la que los lleva a buscar a los chicos en sus pares otras situaciones, como los llevan definitivamente. Mira, nosotros trabajamos el tema de prevención a la violencia, claro, en el Callao, ¿no? Hicimos un proyecto muy interesante tratando de formar valores, derechos, hacer conocer a los chicos cuáles son sus derechos. Pero para eso teníamos primero hacer que conocer adentrarnos. También que ellos tienen responsabilidad. Así eso es importante. Las dos cosas, ¿no? O ¿Ya? sea, por un lado son los derechos a los cuales ellos que tienen, vienen aparejados con los deberes, ¿no? y cuáles son sus responsabilidades frente al uso de estos derechos, ¿no? Entonces, pero primero teníamos que adentrarnos para ver qué es lo que los ha llevado al uso de armas, por ejemplo. Tú tienes chicos de 14, 15 años que usan armas. ¿Por qué? Porque el problema está en que encuentran las armas con tanta facilidad y las usan, y porque las alquilan. Piensan también que ellos no tienen responsabilidad. Claro, eso es porque lo que los protege la norma. Claro, los protege, ¿no? en realidad los protege de cierta manera, ¿no? Pero hasta los 14 años también, o sea, no es una cosa tan extensa, ¿no? O sea, la convención es hasta los 18 años, sí, pero hay todo un sistema en el cual ya los involucran en el tema de adolescente infractor, ¿no? A partir de los 14 ya se les puede juzgar, y por supuesto que se les manda a espacios, se supone que son especializados para niños, donde debería darse una formación en valores. Pero lamentablemente en nuestro país no existe eso por la falta de presupuesto. A ver, estamos entrando al tema de presupuesto. ¿Cómo así por la falta de presupuesto? Cuéntanos un poco. Claro, debería haber espacios especiales donde corregir a los chicos que han infringido la norma. ¿Sí? Corregirles y darles una oportunidad de salir adelante. Sí, es de salir adelante. Porque darles una oportunidad de volverse ciudadanos, futuros ciudadanos que sean responsables para ejercer una ciudadanía. Pero sin embargo no existe estos espacios que realmente deberían ser usados como espacios de corrección, ¿no? Y muchas veces se van de frente a Maranguita, ¿no? A Maranguita, donde ahí están de todas las edades y provenientes de todas partes, y donde en verdad no se les da las motivaciones que puedan llevarlos a ellos a corregir su conducta. No hay. Entonces más bien cumplen 16 años y ya se los están llevando a las correccionales. Dime, de ¿ese presupuesto es el presupuesto participativo, es el presupuesto comunal o es el presupuesto de la República? Es el presupuesto de la República en primera instancia. Las Naciones Unidas en cierta manera, claro, obliga a que los estados inviertan en la mejora de los derechos de los niños, ¿verdad? Así es. Por lo menos el conocimiento. ¿Cómo es que se llega a invertir ese dinero? ¿Cómo se debería de invertir? ¿En qué? Acá la recomendación, ¿qué tipo de programa? La recomendación es invertir en prevención a la violencia. ¿Ya? Esa es una de las áreas. Violencia, en otra oportunidad trataremos maternidad adolescente, que es un programa gravísimo. Ahí está, ¿no? Protección está ahí, en el tema protección, en el tema de salud y en el tema de educación. Sí, o sea, las áreas vienen todas en conjunto, ¿no? O sea, educación. ¿Cómo vas a educar a los chicos, ¿no? A estos niños, a estos adolescentes en un contexto de violencia? Tienes que utilizar métodos especiales, porque estos chicos están acostumbrados al uso de la violencia permanente hacia ellos. Tienes que darles nuevas oportunidades. Nuevas formas. Un trabajo participativo, en conjunto. Por horas. Así es, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitan estos chicos, ¿no? Entonces, hay toda una propuesta. ¿El Estado cumple con otorgar este presupuesto a través de quién? ¿Del Ministerio de la Mujer, del MIDIS? Del Ministerio de la Mujer y del MIDIS. Del MIDIS, ¿no? Del MIDIS es para el tema de proyectos de ayuda social.
el MIDIS. Pero en realidad todo es un tema social, ¿no? Todo es un tema ¿Ya? social, pero acá, por ejemplo, quien tiene la rectoría de infancia es el Ministerio de la Mujer, lógicamente, ¿no? sí. Ellos tienen la rectoría y ellos se supone que deben administrar el tema de prevención a la violencia. Esa es una de sus líneas Pero ellos más trabajan importantes. bastante en prevención a la violencia, ¿no? Trabajan. De repente el gobierno no les da presupuesto. El problema es ese Ya. es el problema. Cuéntame. El gobierno lamentablemente no prioriza el tema de la inversión en No infancia, en priorizaba prevención educación tampoco. ¿no? El tema de prevención a la violencia da 4 soles por niño para el ¿Cómo año. es que dan 4 soles por niño al O año? sea, ¿Cómo es son eso? 10 millones y medio de niños y adolescentes en nuestro país y bueno, y se otorga A ver, 400. No, pongámonos un poquito Sí. de acuerdo. 10 millones y medio de niños y adolescentes en nuestro país, Así es. de los cuales Sí. en abandono será 1 millón. En riesgo, En digamos, en el riesgo, limbo, sí. en el limbo del abandono, ¿no? En el Más o limbo, menos porque al casi Estado 2 le millones, conviene sí. tener el limbo, no declarar la desprotección, porque si no es una cifra, y es una cifra que significa tú no has hecho nada. Así es, Ese niño así está es. desprotegido, o sea, ¿me Así entiendes? Eso también es una utilización política, pero lo que yo te quería decir es, si son 10 millones y medio, ¿sobre qué? Ese es el marco, ¿verdad? Ese es el marco. ¿Sobre qué cantidad de niños es que tiene que trabajar? Acá, mira, la inversión tiene que ser sobre esos 10 sobre millones esos para 10. prevención. O sea, si queremos prevenir y Bien. tener una población realmente Debemos tener una debemos población, de tener, sí. ¿no? Prevenidas a la violencia. Ujú. Ese debe ser nuestro marco. No Ya. a la violencia. No a la violencia en el tema delincuencial, no a la violencia, no a la violencia en en todo, general. en general. Así es, sí. Entonces, ese es nuestro marco. Y entonces decimos, muy bien, ¿cómo debemos invertir? Bueno, hay que prevenir esa violencia. ¿Cómo? Invirtiendo en prevención. Lo que tú decías la vez pasada, muchas veces lo que se gasten somos bomberos. Apagamos incendios, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué? Porque se invierten los niños que ya han sido vulnerados sus derechos, de pronto niños abandonados, quemados, qué sé yo, rotos los brazos por los padres, porque así a ese extremo llegan. Maltratan a niños de 1 año, 2 años. Sí, he visto en la ¿Cómo se televisión. racionaliza eso? Dime. Es falta de educación. Estamos hablando de todo un conjunto de personas como nosotros, mujeres, que sin embargo no saben que no es posible maltratar a un niño de Que menos no de deben 1 año, no te maltratarlo, entiende, no te entiende. Pero eso es parte de la educación que se debe dar. Los padres cuando salen con sus bebés de la maternidad, ajá. deben de salir con un código de Ya. prevención. Y eso es parte de la educación que hay que hacer con todos estos Ya, padres y para de llegar a familia. esa educación hay que hacer un gasto, Hay que efectivamente, hacer claro. un gasto. Hay que Inversión, generar, hay que generar invertir. inversión. Así ¿Y es, cómo porque- cómo es que se realiza eso? ¿A través de qué? ¿De monitoreo? ¿A través de programas de ayuda? Cuéntanos Hay un poco. programas de Ujú. ayuda, efectivamente ¿Ya? hay programas de ayuda, pero también hay la inversión misma que hace el Estado, al presupuesto público, ¿no? Y entonces dice, bueno, tan porcentaje vamos a invertir en lo que es la prevención a la violencia. Es una de las líneas de trabajo del Plan Nacional de Acción por la Infancia. El Plan Nacional tiene muchas metas, ¿no? Y entonces como parte de estas Bueno, no se han metas cumplido, está... ¿ah? Lamentablemente No se han cumplido se porque no ha habido cumple voluntad con política mucha- tampoco. No, pero Pero ¿sabes discúlpame, tanto Sí. cambio de Ese es el ministros, problema. Tampoco, sí, no. Ese es el gran Tampoco problema, profesionalidad Rosana. también, El gran problema es los cambios políticos tan seguidos que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, permanentemente. Y la falta Ahora, de especialización, Ana María. También. Hay mucha gente que Improvisada. trabaja dentro del ministerio y que tiene especialización Sí. y que además puede servir al país ascendiéndola un poco, ¿no? Sí, sí, Sin sí, embargo, sí. traen gente de la calle que no tiene nada y a veces tienen hasta antecedentes, déjame decirte. No Eso. son antecedentes, si bien es cierto, no penales, pero han estado involucrados en procesos penales inclusive. Sí. O sea, hay gente así no puede hacerse cargo de Improvisada. nuestros niños. Así es. De verdad que sí, no, Hay no que ser muy debería hacerse cuidadoso. cargo. En realidad el Estado debe ser muy cuidadoso, o la dirección que tiene a cargo todo este problema, la ¿Ya? dirección tutelar, la dirección de infancia, porque existe una dirección nacional de infancia, ellos están permanentemente tratando de ver cómo se corrige este problema, ¿no? O sea, yo veo... Hay un gente esfuerzo, idónea que está sí. trabajando, de verdad Yo que sí. veo Yo un no lo esfuerzo conozco, tremendo. pero en realidad no, porque yo he visto otros temas, pero he visto que se trata de avanzarlo.
lo máximo que se pueda con lo poco que tienen. Eso es lo que te iba a decir. Lo que me parece muy triste es que no les den presupuesto. No hay presupuesto. Y que tenemos que buscar la manera en obtener ese presupuesto que realmente les corresponde. Mira, nosotros, por ejemplo, hemos hecho toda una gestión el año pasado, en el mes de noviembre, ante el Congreso de la República, al tema de presupuesto, tratando de incorporar el tema de prevención a la violencia, que es el tema, el marco, que es el tema que origina toda esta situación, ¿no? Entonces, y sencillamente cuando llegó el momento de la discusión, se olvidaron de poner el tema infancia. Entonces tú dices, después de todo el esfuerzo que hemos realizado durante meses, ¿no?, de incidencia, visitar a uno y otro congresista, al final priorizan sus temas, Qué pena, ¿no? Y dejan el tema. Qué pena que prioricen sus computadoras, que prioricen sus cositas, sus televisores, ¿no? Sí, qué pena. Eso es lamentable, ¿no? Y no se aprobó pues el tema, dijeron eso corresponde al Ministerio de la Mujer. Pero habrá que ir a tocar la puerta otra vez. Y que insistir, o sea, nosotros somos a mí me llamaban también tocadora de puerta. Somos insistentes. Yo creo que en el Ministerio existe gente bastante idónea. Existe. No, pienso que gente preocupada, de carrera, así es, gente de carrera que tiene tantos años trabajando ahí, no deberían de dejarse imponer, de verdad, personas que no están verdaderamente capacitadas solamente por el amiguismo, la acción política. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores, ¿no? Grandes errores. De verdad que uno de los grandes errores que permanentemente que hemos ido repitiendo. ¿Qué es el Observatorio General? El Observatorio de Trabajo Infantil. Así es. El Observatorio y Medios es una línea de trabajo que tenemos para prevenir el tema de trabajo infantil. Y sobre todo que nos permite ver cómo los medios visualizan a los niños trabajadores. Es decir, cuál es el concepto que tienen del niño trabajador. Si en verdad les interesa o no les interesa que no haya trabajo infantil, porque tú sabes que hay Yo creo que debería haber trabajo infantil cumpliendo todas las condiciones que requiere, porque que se necesita el niño. ¿Por qué? Porque además tiene que enseñársele al hombre, al futuro ciudadano, a ser un ciudadano de bien. ¿Cómo te ganas el dinero? Trabajando. Ahora, si yo tengo una edad en la que definitivamente no puedo trabajar, pues haré 2 horas, 1 hora, pero tengo que ir incursionando dentro de la carrera laboral a una edad determinada. Claro, siempre y cuando no afecte mi tiempo que debo dedicar para el estudio, ¿no? Porque si no se prioriza. Y además tu recreación. En la recreación, derecho que tiene. ¿no? Así es. Yo creo que esos son los elementos fundamentales, porque la Convención de Derechos del Niño prohíbe el trabajo infantil. Las ODS, ¿no?, también prohíben el trabajo infantil, y además hay una política de Estado donde prohíbe el trabajo infantil. Por supuesto, se reconoce de trabajo adolescente, no infantil, infantil no debe por trabajar, supuesto no debe, ¿no? Entonces, a partir de los 14 años, 15, entonces 16. Puede organizarse ya, pero cumpliendo ciertos lineamientos de seguridad, por supuesto, ¿no? seguridad, entonces, horario de trabajo, que vaya ingresando progresivamente, progresivamente al sistema laboral. Eso es. Y entonces este observatorio lo que tiene en cuenta es justamente esa recomendación de la política de Estado, de los derechos de los niños, y entonces ve cómo los medios tratan a los niños. Entonces, hay en muchos casos que los ignoran, o sea, que ven como una cuestión natural el trabajo infantil o el trabajo adolescente. ¿Cómo puede ser posible? Entonces, y no, por ejemplo, estos chicos cobradores que exponen su vida con el cuerpo colgados fuera, colgados en la combi. Entonces, realmente de noche, los niños trabajando vendiendo dulces a las 10, 11 de la noche, y sin embargo los vemos cada día y como que ya forma parte de nuestro contexto natural, y no es así, ¿no? Entonces no debería ser así. Entonces, ¿ahí qué nos falta? Desarrollar nuestra sensibilidad, ¿no? Como para decir, oiga, mira, acá hay unos niños, llamar a la policía, al 105, y que el 105 realmente te reciba. Es que también donde lo recibe, tú dices sí, pero ese niño a veces no tiene dónde estar. No tiene dónde estar. Así es. ¿Dónde va? ¿Qué haces? ¿Lo regresas? ¿Dónde lo regresas? Muchas veces son mafias. ¿Cuántos viven en la calle? Sí, son mafias que los utilizan. Entonces, y que no pueden regresar los niños hasta no cumplir con una determinada cantidad de dinero que tienen que aportar. Eso es.
Entonces tú dices, ¿a dónde vamos a regresarlos? ¿Dónde los llevan? Entonces el Estado debe tener albergues para este tipo de chicos. Debe ¿no? tener albergues temporales. Deben de haber Temporales, seguramente, ¿no? pero pocos, ¿no? Hay muy pocos. Casas digamos, de contingencia, donde esté el niño hasta que se vea dónde se puede ir ubicando. Si tiene ¿no? familia o no tiene familia, ¿no? Y si la familia que tiene no es agresiva con él, porque muchas veces lo que hace es escaparse de una familia que es maltratadora, ¿no? Muchos padres son agresivos, violentos y los obligan a trabajar. Y los obligan a trabajar. además. A trabajar, así es. Entonces, no es que solamente es de responsabilidad del Estado, también es responsabilidad de los padres, ¿no? Pero Entonces, por lo pronto, si no hay dinero, si el Estado no da el dinero que tiene que dar para que estos programas funcionen, así es. Entonces ya tenemos gran parte del problema, así ¿verdad? Ya está el problema establecido. Ya está el problema establecido. Ya está. Cuéntame, ¿y las Naciones Unidas hace un control de esto, verdad? Claro, a través de los informes que hace el Estado cada 5 años el a Estado las Naciones y ustedes también. El Estado manda su informe y la sociedad civil, donde nosotros somos los que lideramos el tema. Entonces también organizamos a las diferentes instituciones y hacen el informe sobre la situación. Claro, porque el Estado dirá sí se cumple todo, pues no, imagínate. Así es. En cambio nosotros estamos ahí controlando, vigilando de que esto realmente, no esperar a los 5 años, nosotros ya estamos haciendo la incidencia, ya estamos haciendo los aportes que hay que hacer para que haya un cumplimiento real y efectivo de los derechos de los niños, ¿no? El niño como sujeto de derechos para nosotros es la guía que debe de estar presente, ¿no? El niño sujeto de derechos. Eso es la parte más importante. Es que en realidad el niño es un sujeto pleno de ejercicio de todos sus derechos. Sí, no es un objeto de protección. Eso tiene que entenderlo todo el mundo. Sí. ¿Qué es un objeto? ¿Cuál es la diferencia entre un objeto y un sujeto de derechos? Así es. ¿No? ¿Cuál es el paradigma que se rompió con la convención? Yo creo que eso poco a poco lo iremos explicando. Un poco a la vuelta se dice en italiano, ¿no? Pero yo creo que sí va a haber mucho interés en el tema. Cuéntanos un poquito más, Ana María, ¿cuánto tiempo ya tienes trabajando en este tema? Quiero decir, en el observatorio, ¿no? ¿Con qué colaboración cuentas tú en particular? Mira, nosotros tenemos un proyectito pequeño con una organización que se llama Semilla. Semilla es una organización que tiene fondos de USDOL, que es el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos. Entonces ellos han ganado un proyecto grande para trabajar en las zonas rurales, el tema de trabajo infantil en zonas rurales. Y entonces es retirar a los niños del trabajo en la producción de café, por ejemplo, en la producción de espárragos, es otro reto que tienen, porque utilizan a los niños en la producción de la coca misma. ¿Por qué? Por el tamaño. En las ladrilleras. Porque pesan poco. Porque pesan poco. Oye, es increíble cómo los pueden tener a tantas... Así es. Horas. Horas de los niños doblados, ¿no? Ajá, sí. Entonces malográndose la columna y los niños en la minería. En las minas también. En la minería informal, ¿no? Entonces... toda esa problemática. Eso nos hace tercer mundo, ¿verdad, Ana María? Eso nos hace ser tercer mundo. Así es. Solamente eso y el transporte. Porque por lo demás realmente somos primer mundo, pero el trato que tenemos con nuestros hijos, el trato que tenemos con los hijos del vecino, el trato que tenemos con nuestros niños en general, nos está haciendo que permanecer siempre en un país en vías de desarrollo. Ya deberíamos de estar hace tiempo estar en el primer nivel, pero sin embargo nuestros mismos conciudadanos están haciendo de que quedemos cada vez más atrás, ¿verdad? Así es. Solamente Entonces, el maltrato, ese es el maltrato, la violencia. Entonces, este USDOL que financia Semilla, entonces tenía como compromiso hacer un observatorio. El observatorio que busca demostrar cuál es la situación de los niños trabajadores y cómo los medios de comunicación los ven, ¿no? Entonces, eso es lo que cada mes sacamos cifras, y te voy a traer las cifras de los últimos meses para que podamos ver cómo es que se trata a los niños, de qué manera es que dice cada uno. O sea, nosotros tenemos 20 medios aproximadamente, ¿no? Medios de comunicación, a los cuales se les revisa cada día la información que sacan en el tema infancia,
¿no? Entonces Poco, se les revisa. Es poco, pero realmente es un esfuerzo bastante importante, porque Sí. antes no había nada. Entonces, nada, y ahora tenemos esta forma Todo de lo que medir. nos ha gustado, lo que nos ¿no? ha costado hacer la visibilidad de la infancia, ¿no? Que la infancia Eso. sea visible. Ha sido Nos está invisible todo costando, el tiempo. querida Como la Rosana. mujer era invisible, Así es. nuestro destino, el destino de la mujer está altamente ligado al destino de la infancia. De la infancia. Y la realmente. niña. De La niña sobre ahí todo la vinculada, niña, ¿no? sí. Porque estamos porque vinculados unos a otros y la Así es. invisibilidad ha sido una cosa terrible, terrible. Realmente el atraso que ha tenido en ser visible la situación del Sí. niño y de la mujer. Y de la ¿no? mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y ahí la niña, porque la niña es discriminada, es postergada en todas sus aspiraciones. Hay zonas donde se violenta a la niña, son los mismos padres los que violan a las Sí. niñas, las inician Las sexualmente, inician, qué terrible. sexualmente. Es decir, y qué tú tribal, dices, qué tribal, ¿ah? Qué tribal, realmente una sociedad dentro de otra así es, sociedad. así es. Siglo No hemos llegado medio, o sea, es el Sí, sistema es una sociedad atrasado, tribal totalmente. Tú dices, ¿cómo puede ser posible? El derecho de pernada, pues estamos hablando del derecho de pernada, que era propio del señor feudal. Así es. Y eso se repite acá. En El el derecho siglo que tiene, XIII, XIV, así es, mira tú. el derecho que tiene el padre, mira ahora cómo lo han transportado, que tiene el padre a estar con su hija, a iniciarla sexualmente a la niña. Es que lo que pasa Tú es que en dices, el ¿cómo siglo, puede ser fíjate que posible? en siglos pasados, y eso tú como abogada lo debes de entender qué es la invisibilidad de la infancia y para que lo sepa un poco el público, ¿no? En siglos pasados, el derecho de infancia era un derecho privado. Ojo, Así es. era derecho privado. Al ser derecho privado, que es el padre era propietario de los hijos y lo que sucedía en casa se veía en el patio trasero. Es decir, nadie hablaba nada, era una No. sociedad total. No es que esos problemas no No. existieron, existieron Siempre. siempre, Sí, siempre. siempre. Se visibilizaron después a raíz de esta corriente de visibilización que tuvimos con respecto a los derechos de la mujer, ¿no? Y la mujer jaló consigo a su hijo y ya está, fue un derecho de infancia. Y además que comienza prácticamente las mejores leyes de derechos de infancia han sido dadas, lamentablemente decirlo, en el gobierno de Hitler, pues, ¿no? Alemania fue el primero que dijo, bueno, si tú llevas a comprar licor a este chico que es la propiedad social del Estado, ya dejó de ser propiedad privada, era la propiedad social del Estado, pues tú te vas preso, porque ese niño tiene que ser tu hijo, es alemán. Entonces, Pero todo eso ha ido jalando hasta así ahora, es, ¿no? ha ido jalando, Nos ha pero ido visibilizando un poquito más. Así es, pero hay una corriente Ajá, actualmente, ¿no? dime. Creo que es importante tenerla presente, donde dice el derecho de los niños, o sea, los padres son los que tienen los derechos sobre los niños. No te metas con mis hijos. ¿Qué quiere decir no te metas con mis hijos? Hay toda una corriente Con que mis dice, hijos no te metas, o con sí. mis hijos no te metas, ¿no? Entonces tú dices, ¿pero qué es lo que busca? Que ese patio trasero, donde no permite entrar a nadie. Así ¿Por qué? es, Porque él así tiene derecho de hacer lo que quiera con sus hijos. Así es, y con que mis hijos nadie no te debe de metas, mentira, meterse. con tus hijos ni con ningún niño te Así debes de es, meter. así es. Y si es tu hijo tampoco, pero... ¿No? Entonces, no puede Bueno, ser es que- posible, es ¿no? que- Si estamos es que en un esas- retorno esos colectivos son un poquito extraños, ¿sabes? extraño, Son un poquito totalmente. extraños, son un poquito dubitativos en cuanto a los ingresos, ¿no? Porque yo No se siempre me conoce. preocupa a esos, no se conocen los ingresos. No ¿De se dónde conoce. viene todo ese dinero? Así es, porque es fondos bastante grandes, ¿ah? Mira, pero para poder ese hacer campañas con de mis hijos no te movilización. metas, y ese de cómo es con no a Keiko, eso ha movido un montón de plata que me gustaría saber de dónde. Sí, Es decir, los dos extremos, ¿eh? los extremos. ¿Me sí. entiendes? El pro aborto y el no aborto. Es decir, es. la plata sale y sale y sale, y ese dinero podría ser justamente utilizado en programas en favor de la infancia, Así en es, que la para infancia, mejorar. así es, en que la infancia no sea agredida, no sea agresiva y que sea más visible, que pueda trabajarse con ellos más adelante. Yo creo que en ese sentido tú estás trabajando bastante bien. Y mira, tu prueba de ellos es que tenemos aquí a Ágata, que nos va a contar un poquito su experiencia en Perú. Cuéntanos, Ágata, ¿cuánto tiempo tienes ya en Perú? Pues 3 meses. 3 meses. Sí. Y vienes a recorrer un montón de sitios. Cuéntanos un poquito de ti. Pues yo trabajo como voluntaria, soy abogada especializada en derechos humanos ¿Ya? y hace casi un año que estoy viajando en Sudamérica como voluntaria especializada en educación, en proyectos educativos. Y lo que puedo agregar en esta conversación, cuando hablamos de presupuesto,
creo que tenemos que tener en cuenta la importancia de la prevención, de la educación, porque nosotros como fundación dependemos mucho de políticas públicas. Claro. Y políticas públicas que ven una vista muy pequeña, porque eso depende de las elecciones y todo eso. Pero creo que depende de la política. En claro, pero para infancia tenemos que investir en educación, prevención, porque es lo que tenemos que hacer es empoderamiento. El empoderamiento. el empoderamiento. Es una palabra claro, perfecta y clave. es importantísimo porque tenemos que tener en cuenta que nuestros niños y jóvenes son sujetos de derecho. Y en paralelo con la lucha que hemos tenido para los derechos de las mujeres, también, porque antes pensábamos que las mujeres eran menores, eso significa que ellas no tenían derecho. No, así es, no había la capacidad de decisión. Claro. Pasaban del padre al marido. Así es, qué horror, ¿no? Sí. Oye, qué terrible. Efectivamente. Qué terrible, de verdad. Sí, es un sistema patriarcal. Pero hasta ahora, Claro. porque ahora tú dices, si no tengo marido nadie me protege. Así es. ¿no? Si no tienes padre nadie te protege. No es señor, posible. la mujer Así se es. protege a su hijo, protege más que el hombre, ¿sabes? Así es, así es. No, y tenemos que ir y además que, como dices, esto es un programa, es un tema de culturización. Cuéntanos un poco, tú has estado en... Es un poco desagradable hacer comparaciones, ¿no? Pero si has estado en Argentina, ¿has podido ver un poquito la problemática de Argentina? Argentina es violenta, lo hemos visto en el fútbol, sí, es más violenta que nosotros, creo. Es verdad, pero creo que Como la carácter. sociedad argentina tiene esta cultura de debate y de lucha, y he visto un montón de marchas, he visto que los ciudadanos son muy implicados están muy implicados en su política en nacional, la política, de la agenda y salen en la calle y dicen lo que piensan, y eso es importantísimo. Organización, o sea, Exacto. tienen organizado todo este tema, que acá, que acá estamos nos dispersados, falta. estamos Pues dispersos. Aquí todavía hay esos grupitos de élite que Sí. jalan a la gente, Sí. que los convocan, que les dan una bolsita de leche, ¿no? Así es, Todavía así estamos es, en ese proceso, sentido en un esa poquito, etapa, sí. atrasados, Pero yo ¿no? creo que vamos a ir creciendo un poco más. ¿Y Chile, cómo lo ves en Chile? ¿Has estado en Chile? Sí, fue en el momento de las elecciones presidenciales. Un momento muy difícil, ¿verdad? Sí, un momento un poco Colombia. difícil. Colombia sí, también. Trabajé con niños y jóvenes. Colombia es muy parecido a nuestro país, sabes que es el doble de la problemática que tiene, el doble del país, el doble de población, pero en realidad es mucho más parecido a nosotros que Colombia y Argentina, primero porque tenemos el mar, segundo porque tenemos climas distintos, tenemos una geografía muy similar entre los dos países, y porque, bueno, nuestra raza también es similar, ¿no? Ellos tienen más de otra parte, pero tenemos muchos problemas en común. La droga es un problema en común, por ejemplo. Claro. El terrorismo es un problema en común, por ejemplo. Ellos lo han tenido antes la que violencia, nosotros y no los han pasado. La violencia y la delincuencia juvenil es un problema en común, por ejemplo, ¿no? Es, la Y delincuencia. ellos están tratando de resolver todo eso en democracia y... Yo creo que hay un esfuerzo tremendo de parte, ¿no? de Colombia los ciudadanos, ha crecido, se ha fortalecido, y creo, ¿sabes qué? Y todo en espacios democráticos. Eso. Esa es la parte Ellos importante que hay que rescatar, ¿no? Sí. Que hay que rescatar en medio de un país violento, porque está violentado por las FARC, todo un proceso de paz se ha dado, ¿no? Y entonces hay toda una inclusión de un conjunto ¿Tú crees en el de proceso gente. de paz? Yo sí creo en el proceso de paz, ¿no? O sea, ha habido esfuerzos ¿Tú crees tremendos. que ellos deberían, después de que han secuestrado, han matado y es el todísimo, presentarse bueno, yo elecciones? creo que hay que Yo creo que deberían irse presos. hay que diferenciarlos. Claro, es como si, Hay que si ahorita diferenciarlos. Sendero Luminoso estuviera presentándose. No, puede, por favor. no se puede aceptar. Por favor, no, tiene tanto que responder al país. Así es, sus No, muertos, o sea, el dinero que se ha gastado en ellos, ¿no? así es, todo el proceso. Realmente la inversión que debía ir Claro, para este sí. tema, infancia, o no solo infancia, educación, salud, protección, aprovechan ¿no? de las debilidades que ellos mismos generan. Así es. ¿Me Y entiendes? sin Para embargo, poder jalar gente, y hasta ahora se están reorganizando, ¿no? Sí, está este todo un también es otro proceso. tema que tenemos que tratar, Sí, ¿sabes? todo un proceso es un ahí, proceso. sí. Yo creo que no quiero aburrirlos tanto con tantos temas así, porque poco a poco tenemos que obligarnos a nosotros mismos A conocer otros temas. a hacer del problema de la infancia un problema nuestro, porque necesitamos un país que vaya creciendo y que resuelva y que trate de vivir realmente en una sociedad más justa y menos violenta, sobre todo menos violenta. Así es. Y para eso tenemos que trabajar
yo te estoy diciendo, no Mano a cumplirlos, mano. pero sí Sí, vamos sí, a sí. seguir trabajando y vamos a seguir Qué lindo, trabajando el Rosana, tema. qué lindo tu De verdad que compromiso, sí. me encanta, me Yo creo encanta. que todos tenemos que tener el Todos, compromiso sí. de trabajar por y para los niños, ¿no? Cierto. Y qué lindo que tú estés aquí en el país y que conozcas un poco nuestra realidad. Francia también está viviendo un momento de crisis de violencia, ¿verdad? La gente está asustada porque no sabe qué va a pasar, en qué momento, así sea una violencia que viene, que es externa, pero también siente y sufre la violencia. ¿Cómo ven ustedes el tema de los inmigrantes, por ejemplo? Pues, mira, la ¿No sabes verdad cuántos es que terroristas y cuántos inmigrantes vienen? creo que cuando hacemos una paralela entre las migraciones y el terrorismo es un poco, creo que son dos cosas diferentes. Mira, en mi familia vivimos con migrantes porque, mira, Claro. mi hermana ahora tiene en su casita una familia de migrantes que no tenía ningún lugar donde vivir. No tenía dónde mira, vivir. y es que es así. Claro, ¿no? que Tenemos que ayudar. Ellos hay son que una sociedad más apoyarlos. avanzada en ese sentido. Solidaridad. La solidaridad ha avanzado bastante. solidaridad. Y no podemos poner una etiqueta sobre una persona que es migrante y decir esa persona Puede ser terrorista. es terrorista, porque la verdad cuando vemos quién son las terroristas en nuestro país, Solo en las Francia, franceses. que no son migrantes, No, son franceses. Son franceses. de segunda, Claro, tercera generación, sí, claro. señora. Así que creo que desde Sudamérica lo ven como si hacen el paralelo, pero creo que son Es un dos problema cosas muy completamente distinto. diferentes. Distinto. Claro, sí. No, mira, las declaraciones de Merkel, ¿cuáles han sido? Cuando Trump dijo, no van a venir los inmigrantes a mi país porque la mayoría son delincuentes. Merkel dijo, alto, hay inmigrantes en Alemania, muchos, Ajá. y sin embargo no Millones. ha subido el nivel de delincuencia en mi país. Aclaró inmediatamente Ya, la pero esa es señora. una declaración política, Pues porque también. tú sabes que un juez alemán no puede ser si no es hijo de alemanes nacidos en Alemania y hijos a su vez de alemanes, o sea, no Hay es toda que una discriminación una interna. discriminación Sí, sí, total. sí. Si Claro, tú eso es cierto. hasta el primer grado de educación no tienes la letra A, no vas a poder ser médico, no vas a poder ser abogado, tienes que ser técnico. Imagínate, ¿no? Pero Siglo nosotros XXI. estamos implementando la hoja de vida también. Yo creo que eso es bueno, Sí. porque el esfuerzo va a ser desde antes. El niño tiene que aprender a esforzarse desde chico. Sí, Fíjate, efectivamente. poco a poco. Decimos que es más Es educación inclusiva pero también, es una ¿no? educación inclusiva, ¿no? Es la educación inclusiva en la cual hay que incorporar todos aquellos elementos positivos que nos permitan desarrollar, ¿no? Entonces, para crecer. Eso es la parte importante, desarrollar para crecer. Entonces, por eso es que debemos de permitir la participación de los chicos, de los niños, en los CONAS, ¿no? Que son los ¿Qué centros. son los CONAS? Los CONAS son los centros que está dentro de la convención, en lo cual hay participación. Por ejemplo, las municipalidades tienen que tener su expresión de participación de los chicos y adolescentes dentro de las Eso instancias. tenemos que hablarlo con los candidatos de las municipalidades. Yo te voy a invitar, quiero entrevistar a un candidato y te voy a invitar otra vez a Muy que bien. vengas. Tenemos que trabajar Sí. también el tema de maternidad adolescente, que A es eso nos sumamente falta, importante, cómo se ha cierto. grabado y además la ligación que tiene con la delincuencia juvenil y con el abandono Así y el es, maltrato. así es. O sea, ¿sabes qué? Eso La sí, violencia. la violencia Esa en todas violencia sus formas. cruza todo, Sí, te cruza todo la todas violencia. sus formas de expresión. Sí. Yo creo que tenemos mucho que hablar. Yo te agradezco tanto de que aceptes venir a este programa, Ana María, de verdad. No, Rosalita, Gracias a ti muchas también, gracias. Ágata. Ha sido lindo tenerlas conmigo, realmente, y con todos nosotros aquí en Miraflores TV Digital. Yo les quiero prometer a todos los que me escuchan que vamos a continuar en el tema de infancia y que poco a poco vamos a ir incentivando a que cada ciudadano, que cada profesional dé una cuota de trabajo, una cuota de participación en esto que llamamos el crecimiento de la sociedad y además la creación de una sociedad justa y sin violencia. No, yo les agradezco a todos ustedes que me escuchen y que estén conmigo hoy un día más aquí en Miraflores TV. Miraflores TV Digital, tu corazón hoy, mañana, siempre con ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima temporada. Gracias, Rosa. A ti, de verdad, por estar aquí. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores
TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Desde 1935, porque amamos lo que hacemos, siempre con el corazón. Ahora Miraflores TV Digital llega para todo el continente. Programas, reportajes y los mejores contenidos sobre el Perú y el resto del mundo. Miraflores TV Digital, porque la historia se escribe día a día. Porque la historia se escribe día a día. Miraflores TV Digital. Todos los temas para entender el mundo, para ver y escuchar el mundo. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Escala en Miraflores. Todos los jueves de 6 a 7 de la noche. Solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Porque la historia se escribe día a día. Porque la actualidad no espera. La información donde quiera que esté, en cualquier circunstancia, todos los temas. Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Muy buenas tardes, bienvenidos un jueves más aquí haciendo una escala de Miraflores TV Digital con Rosana. Esta semana, como todas las semanas que pasan, son semanas de bastante conflicto un poco político, conflicto en lo social. Hemos visto asaltos, pero por todos lados y de la manera más terrible. Yo misma he sido víctima de un asalto. No, nadie me ayudó, como que creo que estamos perdiendo un poco la solidaridad entre nosotros. Cobraron mis tarjetas en 2 horas, una cosa pero desastrosa, en fin. Se está convirtiendo en un problema nacional esto. Y conversábamos hace una semana con Ana María Watson acerca de cómo nosotros podemos prevenir en la infancia la delincuencia juvenil para un futuro. Entonces, y dijimos también que Ana María iba a estar presente no solamente en 1 o 2, sino en muchísimos de nuestros programas, porque queremos que este programa sirva, que sea de ayuda y que digamos que algo se puede hacer, porque algo se puede hacer para evitar nosotros en un futuro vivir con tanta violencia, en un futuro vivir con tanto asalto, tanta indignidad, ¿no? De aquellos que viven pensando en qué tiene el otro para poder sobrevivir y en lugar de ver en sí mismo. Y cumpliendo lo que se promete, esta vez nuevamente nos está acompañando Ana María Watson. Bienvenida, Ana María. Ana María es presidenta, les recuerdo que es presidenta del GIF, del Grupo de Iniciativa por los Niños. Es el grupo que maneja en su agrupación más de 20, ¿no? De 30 instituciones dedicadas a la infancia. Tiene a su cargo además el Observatorio Nacional y en fin, ella nos va a explicar. Y esta vez ha venido acompañada de una voluntaria que es una jurista francesa, Ágata. Bienvenida, Ágata, a nuestro país. ¿Cuánto tiempo tienes ya en el Perú? Ya hace 3 meses que estoy acá, trabajando como voluntaria para el GIM. Qué lindo, y has venido a diferentes países, ¿verdad? Sí, hace 1 año que trabajo como voluntaria en Sudamérica, fui a Argentina, Colombia también. Bienvenida entonces a Gracias nuestro país, por invitarme. Ágata, y cuéntanos un poquito, mira tú cómo estamos, la sociedad que estamos viviendo, Ana María, cuéntanos. Bueno, realmente un poco preocupada por el tema de violencia y aquello que significa la seguridad, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad en la cual todos corremos riesgos y lo cual nos preocupa y creemos que esto es un tema y el Estado tiene que invertir en nuestros niños y eso quiero que nos expliques cómo tiene que invertir y por qué tiene que invertir y quién le dice que tiene que invertir además. La importancia de la inversión en infancia para prevenir justamente situaciones como esta, situaciones de delincuencia armada, de violencia armada, ¿no? De indignidad en realidad. Así es. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos lleva o qué lleva a los niños y adolescentes a este tema de violencia delincuencial? Hay muchos casos en los cuales es por el ambiente en el cual vive.
un ambiente en el cual la violencia es permanente, la violencia física, el castigo físico, inhumano y degradante. Y que ha sido transferido también de otras Así generaciones, es, ¿verdad? viene de parte de los padres, ¿no? Los quienes a su vez han sufrido también. Quienes a su vez, así es. Hay todo un porcentaje muy alto de aquellos delincuentes que están en estos momentos en carcelería, y que ellos relatan cuando se les hace la encuesta y se les pregunta, bueno, ¿qué los ha llevado a la delincuencia? Muchas veces llegan al final que han sufrido maltrato físico. O sea, el castigo físico, inhumano y degradante para ellos es una cuestión cotidiana. Y entonces no llama la atención el tema del uso de la violencia. Están acostumbrados a que los peguen, a que usen violencia hacia ellos, y entonces para ellos es normal asaltar con violencia. Mira, si yo veo a una persona que está toda cortada, que está toda maltratada en realidad, maltratada, golpeada, cortada, que está con unas cicatrices por acá, que tiene, es una cosa horrorosa. ¿Qué pienso yo? Si él no respeta su cuerpo, ¿cómo va a respetar el mío? Pero por supuesto. Que el suyo le duele. Claro. Vamos, el mío le puede dar bienestar, todavía me saca la plata, me saca todo. Así o sea, es. no, como que compensa, como que compensa, ¿no? Además un poco de resentimiento. El resentimiento, ¿no?, que tiene hacia todo el entorno, porque no es solamente el entorno de los padres, los tíos, abuelos, porque ahora vivimos una familia ampliada, ¿no? Entonces ya no hay papá, mamá, ya no solamente, ahora son los abuelos, los tíos, los primos, que se encargan de los además chicos, que son familias, ¿no?, monoparentales en su mayoría. Ahora el 65-70% está conformado por hogares monoparentales, que también son algunas veces muy rígidos, ¿no? Muy precisamente rígidos, por sí. ser monoparentales buscan la rigidez para no caer en la desgracia, y esa rigidez es la que los lleva a buscar a los chicos en sus pares otras situaciones. ¿Cómo? Los llevan definitivamente. Mira, nosotros trabajamos el tema de prevención a la violencia en el Callao, ¿no? Hicimos un proyecto muy interesante tratando de formar valores, derechos, hacer conocer a los chicos cuáles son sus derechos. Pero para eso teníamos primero que adentrarnos. También que ellos tienen responsabilidad. Así eso es importante. Las dos cosas, ¿no? O sea, por un lado son los derechos a los cuales ellos que tienen, vienen aparejados con los deberes, ¿no? Y cuáles son sus responsabilidades frente al uso de estos derechos, ¿no? Entonces, pero primero teníamos que adentrarnos para ver qué es lo que los ha llevado al uso de armas, por ejemplo. Tú tienes chicos de 14, 15 años que usan armas. ¿Por qué? Porque el problema está en que encuentran las armas con tanta facilidad y las usan. Y porque las alquilan. Piensan también que ellos no tienen responsabilidad. Claro, porque los protege la norma. Claro, los protege, ¿no? en realidad los protege de cierta manera, ¿no? Pero hasta los 14 años también, o sea, no es una cosa tan extensa, ¿no? O sea, la convención es hasta los 18 años, sí. Pero hay todo un sistema en el cual ya los involucran en el tema de adolescente infractor, ¿no? A partir de los 14 ya se les puede juzgar, y por supuesto que se les manda a espacios, se supone que son especializados para niños, donde debería darse una formación en valores. Pero lamentablemente en nuestro país no existe eso por la falta de presupuesto. A ver, estamos entrando al tema de presupuesto. ¿Cómo así por la falta de presupuesto? Cuéntanos un poco. Claro. Debería haber espacios especiales donde corregir a los chicos que han infringido la norma. ¿Sí? Corregirles o darles una oportunidad de salir adelante. Sí, es de salir adelante. Porque darles una oportunidad de volverse ciudadanos, futuros ciudadanos que sean responsables para ejercer una ciudadanía. Pero sin embargo no existe estos espacios que realmente deberían ser usados como espacios de corrección, ¿no? Y muchas veces se van de frente a Maranguita, ¿no? A Maranguita, donde ahí están de todas las edades y provenientes de todas partes, y donde en verdad no se les da las motivaciones que puedan llevarlos a ellos a corregir su conducta. No hay. Entonces más bien cumplen 16 años y ya se los están llevando a las correccionales de adultos. ¿Ese presupuesto es el presupuesto participativo, es el presupuesto comunal o es el presupuesto de la República? Es el presupuesto de la República en primera instancia, las Naciones Unidas en cierta manera, claro, obliga a que los estados inviertan en la mejora de los derechos de los niños, ¿verdad? Así es. Por lo menos el conocimiento. ¿Cómo es que se llega a invertir ese dinero? ¿Cómo se debería de invertir? ¿En qué? Acá la recomendación, ¿qué tipo de programa? La recomendación es
invertir en prevención a la violencia. ¿Ya? Esa es una de las áreas. Violencia, el en otra tema, oportunidad educación, trataremos sí. maternidad adolescente, que es un Así, problema ahí gravísimo. viene, ahí Abandono está, ¿no? Protección está ahí, en el tema protección, en el tema de salud y en el tema de educación. De educación. Sí, o sea, Pero las todo en áreas realidad es una... vienen todo en Ajá. conjunto, ¿no? O sea, Ya. educación. ¿Cómo vas a educar a los chicos, ¿no? A estos un niños, a estos contexto de adolescentes, violencia. en un contexto de violencia? Tienes que utilizar métodos especiales, porque Ya. estos chicos están acostumbrados al uso de la violencia permanente hacia Tienes ellos. que darles nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades, nuevas Trabajo. formas, un trabajo participativo, en conjunto. Por horas. Así es, ¿no? ¿no? Entonces, eso es lo que necesitan estos chicos, ¿no? Ya. Entonces, Y hay toda el una Estado propuesta. cumple con otorgar este presupuesto a través de quién, del Ministerio de la Mujer, del MIDIS, del Ministerio de del la MIDIS. Mujer y del MIDIS. Del MIDIS, ¿no? Del MIDIS es para el tema de proyectos de ayuda social, el MIDIS. Pero en realidad todo es un tema social, ¿no? Todo es un tema ¿Ya? social, pero acá, por ejemplo, quien tiene la rectoría de infancia es el Ministerio de la Mujer, lógicamente, ¿no? sí. Ellos tienen la rectoría y ellos se supone que deben administrar el tema de prevención a la violencia. Esa es una de sus líneas Pero ellos más trabajan importantes. bastante en prevención a la violencia, ¿no? Trabajan. De repente el gobierno no les da presupuesto. El problema es ese Ya. es el problema. Cuéntame. El gobierno lamentablemente no prioriza el tema de la inversión en No infancia, en prioriza la educación prevención tampoco. ¿no? El tema de prevención a la violencia da 4 soles por niño para el ¿Cómo año. es que dan 4 soles por niño al O año? sea, ¿Cómo es son eso? 10 millones y medio de niños y adolescentes en nuestro país y bueno, y se otorga 400. No, pongámonos un poquito Sí. de acuerdo. 10 millones y medio de niños y adolescentes en nuestro país, Así es. de los cuales Sí. en abandono será 1 millón. En riesgo, En digamos en el riesgo, limbo, sí. en el limbo del abandono, ¿no? En el Son más limbo, o menos porque al casi Estado 2 le millones, conviene sí. tener el limbo, no declarar la desprotección, porque si no es una cifra, y es una cifra que significa tú no has hecho nada. Así es, Ese niño así está es. desprotegido, o sea, ¿me Así es. entiendes? Eso también es una utilización política, pero lo que yo te quería decir es, si son 10 millones y medio, ¿sobre qué? Ese es el marco, ¿verdad? Ese es el marco. ¿Sobre qué cantidad de niños es que tiene que trabajar? Acá, mira, la inversión tiene que ser sobre esos 10 sobre millones esos para 10. prevención. O sea, si queremos prevenir y Bien. tener una población realmente Debemos tener una debemos población, de tener, sí. ¿no? Prevenidas a la violencia. Ujú. Ese debe ser nuestro marco. No Ya. a la violencia. No a la violencia en el tema delincuencial, no a la violencia, no a la violencia en en todo, general. en general. Así es, sí. Entonces, ese es nuestro marco. Y entonces decimos, muy bien, ¿cómo debemos invertir? Bueno, hay que prevenir esa violencia. ¿Cómo? Invirtiendo en prevención. Lo que tú decías la vez pasada, muchas veces lo que se gasten somos bomberos. Apagamos incendios, ¿no? Claro, sí. ¿Por qué? Porque se invierte en los niños que ya han sido vulnerados sus derechos, de pronto niños abandonados, quemados, qué sé yo, rotos los brazos por los padres, porque así a ese extremo llegan. Maltratan a niños de 1 año, 2 años. Sí, he visto en la ¿Cómo se televisión. racionaliza eso? Dime. Es falta de educación. Estamos hablando de todo un conjunto de personas como nosotros, mujeres, que sin embargo no saben que no es posible maltratar a un niño de Que menos no de deben bueno, no te maltratarlo, entiende, no te entiende, pero eso es parte de la educación que se debe dar. Los padres cuando salen con sus bebés de la maternidad ajá. deben de salir con un código de prevención, y eso es parte de la educación que hay que hacer con todos estos Ya, padres y para de llegar a familia. esa educación hay que hacer un gasto, Hay que efectivamente, hacer claro. un gasto. Hay que Inversión, generar, hay que generar invertir. inversión. Así ¿Y es, cómo porque- es que se realiza eso? ¿A través de qué? ¿De monitoreo? ¿A través de programas de ayuda? Cuéntanos Hay un poco. programas de Ujú. ayuda, efectivamente, ¿Ya? hay programas de ayuda, pero también hay la inversión misma que hace el Estado, al presupuesto público, ¿no? Y entonces dice, bueno, tan porcentaje vamos a invertir en lo que es la prevención a la violencia. Es una de las líneas de trabajo del Plan Nacional de Acción por la Infancia. El Plan Nacional tiene muchas metas, ¿no? Y entonces, como parte de estas Bueno, no se metas han cumplido, está... ¿ah? Lamentablemente No se han cumplido porque no ha habido cumple voluntad con política mucha- tampoco. No, pero pero discúlpame, tanto sí. cambio. Ese es el ministro, y problema. Tampoco, sí, no. Ese es el gran Tampoco problema, profesionalidad Rosana. también. El gran problema es los cambios políticos
tan seguidos que hay en nuestro país, ¿no? Entonces, permanentemente. Y la falta ahora, de especialización, Ana María. también. Hay mucha gente que Improvisada. trabaja dentro del ministerio y que tiene especialización Sí. y que además puede servir al país ascendiéndola un poco, ¿no? Sí, sí, Sin sí, embargo, sí. traen gente de la calle que no tiene nada y a veces tienen hasta antecedentes, déjame decirte. No Eso. son antecedentes, si bien es cierto, no penales, pero han estado involucrados en procesos penales inclusive. Sí. O sea, hay gente así no puede hacerse cargo de Improvisada. nuestros niños. Así es. De verdad que sí, no, Hay no que ser muy debería hacerse cuidadoso. cargo. En realidad el Estado debe ser muy cuidadoso, o la dirección que tiene a cargo todo este problema, la Ya. dirección tutelar, la dirección de infancia, porque existe una dirección nacional de infancia, ellos están permanentemente tratando de ver cómo se corrige este problema, ¿no? O sea, yo veo Hay gente un idónea esfuerzo, que está sí. trabajando, de verdad Yo que sí. veo Yo un no lo esfuerzo conozco, tremendo. pero en realidad no, porque yo he visto otros temas, pero he visto que se trata de avanzar lo Lo que me máximo que parece- se pueda con lo poco que tienen. Eso es lo que te iba a decir. Lo que me parece muy triste es que no les den presupuesto. No hay Y que presupuesto. tenemos que buscar la manera en obtener ese presupuesto que realmente les corresponde. Mira, nosotros por ejemplo hemos hecho toda una gestión el año pasado, en el mes de noviembre, ante el Congreso de la República al tema de presupuesto, tratando de incorporar el tema de prevención a la violencia, que es el tema, el marco, que es el tema que origina toda esta situación, ¿no? Ya. Entonces, y sencillamente cuando llegó el momento de la discusión, se olvidaron de poner el tema infancia. Entonces tú dices, después de todo el esfuerzo que hemos realizado durante meses, ¿no?, de incidencia, visitar a uno y otro congresista, al final priorizan sus Qué pena, temas, ¿no? sus Qué pena, temas, ¿no? y dejan el Qué tema de pena la que infancia. prioricen sus Así es. computadoras, que prioricen sus cositas, sus Bueno, televisores, ¿no? Sí, Qué pena. Eso es lamentable, ¿no? Y no se aprobó pues el tema, dijeron eso corresponde al Ministerio de la Mujer. Pero habrá que ir a Ministerio- tocar la puerta otra vez. Ay, y que insistir, o sea, Hay que nosotros insistir. somos A mí me llamaban también insistentes. tocadora de puerta. Somos Pero insistentes. yo creo que en el ministerio existe gente bastante idónea. Existe. No, pienso que gente Preocupada, de carrera. así es. Gente de carrera que De tiene carrera, tantos años trabajando así ahí. es. No deberían de dejarse imponer, de verdad, personas que no están verdaderamente capacitadas solamente por el amiguismo, la acción política. Sí. Yo creo que ese ha sido uno de los grandes errores, ¿no? Grandes errores. De verdad que uno de los grandes errores sí, que es lo que permanentemente, está que hemos pasando. ido Cuéntame tú, repitiendo. ¿qué es el Observatorio General? El Observatorio de Trabajo Infantil. Así es. El Observatorio y Medios es una línea de trabajo que tenemos para prevenir el tema de trabajo infantil. ¿Ya? Y sobre todo que nos permite ver cómo los medios visualizan a los niños trabajadores. Es decir, cuál es el concepto que tienen del niño trabajador. Si en verdad les interesa o no les interesa que no haya trabajo infantil, porque tú sabes que hay Yo una creo que norma. debería haber trabajo infantil a partir cumpliendo todas las condiciones que requiere, porque que se necesita el niño. ¿Por qué? Porque además tiene que enseñársele al hombre, al futuro ciudadano, a ser un ciudadano de bien. ¿Cómo te ganas el dinero? Trabajando. Ahora, si yo tengo una edad en la que definitivamente no puedo trabajar, pues haré 2 horas, 1 hora, pero tengo que ir incursionando dentro de la carrera laboral a una edad determinada. Claro, lógicamente, siempre a y cuando no afecte pero claro. el tiempo que debo dedicar para el estudio, sí, ¿no? Porque claro. si Ni no el se estudio prioriza. Y además tu recreación. En la recreación, y el hacer derecho vida que familiar, tiene. ¿no? Así es. Yo creo que esos Pero es son los muy elementos importante. fundamentales, porque la Convención de Derechos del Niño prohíbe el trabajo infantil. Claro. Las ODS, ¿no?, también prohíben el trabajo infantil, y además hay una política de Estado donde prohíbe el trabajo infantil. Por supuesto, te se hablaba reconoce. de trabajo adolescente, Sí. no ok. infantil, porque infantil no debe por trabajar, supuesto no debe, evidentemente. ¿no? Entonces, a partir de los 14 años, 15, entonces puede 16. organizarse ya, pero cumpliendo ciertos lineamientos Por de supuesto, seguridad, por ¿no? supuesto, seguridad, Entonces, así es. horario de trabajo, Horario, en que fin, no le- que vaya ingresando progresivamente. así es, que vaya ingresando progresivamente al Sí, sistema laboral. eso es. Y entonces este observatorio lo que tiene en cuenta es justamente esa recomendación de la política de Estado, de los derechos de los niños, y entonces ve cómo los medios tratan a los niños. Entonces, hay en muchos casos que los ignoran, o sea, que ven
como una cuestión natural el trabajo infantil o el trabajo adolescente. ¿Cómo puede ser ¿no? posible? Entonces, y no, por ejemplo, estos chicos cobradores que exponen su vida con el cuerpo Colgados fuera, en la colgados combi, no en la puede combi. ser. Entonces, realmente noche. de noche, los niños trabajando vendiendo dulces a las 10, 11 de la noche, y sin embargo los vemos cada día y como que ya forma parte de nuestro contexto natural. Y no es así, ¿no? Entonces, No debería ser no así. debería ser así. Entonces, ¿ahí qué nos falta? Desarrollar nuestra sensibilidad, ¿no? Como para decir, oiga, mira, acá hay unos niños, llamar a la policía, al 105, y que el 105 realmente te reciba, Es que también donde lo recibe, tú dices sí, pero ese niño a veces no tiene dónde estar. No tiene dónde estar, así es, ¿dónde ¿Qué va? haces? ¿Lo regresas? ¿Dónde lo regresas? Muchas ¿A la veces son calle? mafias. ¿Cuántos viven son en mafias, la calle? Sí, son mafias que los utilizan. Entonces, y que no pueden regresar los niños hasta no cumplir con una determinada cantidad de dinero que tienen que aportar. Eso es. Entonces tú dices, ¿a dónde vamos a regresarlos? ¿Dónde los llevan? Entonces el Estado debe tener albergues para este tipo de chicos. Debe ¿no? de tener albergues temporales. Deben de haber Temporales, seguramente, ¿no? pero pocos, ¿no? Hay muy pocos. Casas digamos, de contingencia, donde donde esté el niño hasta que se vea dónde se puede ir ubicando. Si tiene ¿no? familia o no tiene familia, ¿no? Y si la familia que tiene no es agresiva con él, porque muchas veces lo que hace es escaparse de una familia que es maltratadora, ¿no? Muchos padres son agresivos, violentos y los obligan a trabajar. Y los obligan a trabajar. Los obligan a trabajar, así es. Entonces, no es que solamente es de responsabilidad del Estado, también es responsabilidad de los padres, ¿no? Pero Entonces, por lo pronto, si no hay dinero, si el Estado no da el dinero que tiene que dar para que estos programas funcionen, así es. Entonces ya tenemos gran parte del problema, así ¿verdad? Ya está el problema establecido. Ya está el problema establecido. Ya está. Cuéntame, ¿y las Naciones Unidas hace un control de esto, verdad? Claro, a través de los informes que hace el Estado cada 5 años el a Estado las Naciones y ustedes también. El Estado manda su informe y la sociedad civil, donde nosotros somos los que lideramos el tema. Entonces también organizamos a las diferentes instituciones y hacen el informe sobre la situación. Claro, porque el Estado dirá si se cumple todo, pues no, imagínate. Así es. En cambio nosotros estamos ahí controlando, vigilando de que esto realmente, no esperar a los 5 años, nosotros ya estamos haciendo la incidencia, ya estamos haciendo los aportes que hay que hacer para que haya un cumplimiento real y efectivo de los derechos de los niños, ¿no? El niño como sujeto de derechos para nosotros es la guía que debe de estar presente, ¿no? El niño sujeto de derechos. Eso es la parte más importante. Es que en realidad el niño es un sujeto pleno de ejercicio de todos sus derechos. Sí, no es un objeto de protección. Eso tiene que entenderlo todo el mundo. Sí. ¿Qué es un objeto? ¿Cuál es la diferencia entre un objeto y un sujeto de derechos? Así es. ¿No? ¿Cuál es el paradigma que se rompió con la convención? Yo creo que eso poco a poco lo iremos explicando. Sí. Un poco a la vuelta se dice en italiano, ¿no? Pero yo creo que sí va a haber mucho interés en el tema. Cuéntanos un poquito más, Ana María, ¿cuánto tiempo ya tienes trabajando en este tema? Quiero decir, en el observatorio, ¿no? ¿Con qué colaboración cuentas tú en particular? Mira, nosotros tenemos un proyectito pequeño con una organización que se llama Semilla. Semilla es una organización que tiene fondos de USDOL, que es el Ministerio de Trabajo de Estados Unidos. Entonces ellos han ganado un proyecto grande para trabajar en las zonas rurales, el tema de trabajo infantil en zonas rurales. Y entonces es retirar a los niños del trabajo en la producción de café, por ejemplo, en la producción de espárragos, es otro reto que tienen, porque utilizan a los niños en la producción de la coca misma. ¿Por qué? Por el tamaño. En las ladrilleras. Porque pesan poco. Porque pesan poco. Oye, es increíble cómo los pueden tener a tantas... Así es. Horas. Horas de los niños doblados, ¿no? Ajá, sí. Entonces malográndose la columna y bueno, y los niños en la minería. En las minas también. En la minería informal, ¿no? Entonces... toda esa problemática. Eso nos hace tercer mundo, ¿verdad, Ana María? Eso nos hace ser tercer mundo. Así es, solamente eso y el transporte. Porque por lo demás realmente somos primer mundo, pero el trato que tenemos con nuestros hijos, el trato que tenemos con los hijos del vecino, el trato que tenemos con nuestros niños en general, nos está haciendo y permanecer siempre en un país en vías de desarrollo. Ya deberíamos de estar hace tiempo
estar en el primer Claro. nivel, pero sin embargo nosotros mismos, nuestros mismos Así conciudadanos están haciendo de que quedemos cada vez más atrás, ¿verdad? Así es. Solamente es el Entonces, maltrato, ese la es el violencia. maltrato, la violencia. Entonces, este USDOL que financia ¿Ya? Semilla, entonces tenía como compromiso hacer un observatorio. El observatorio que busca demostrar cuál es la situación de los niños trabajadores y cómo los medios de comunicación los ven, Yeah. ¿no? Entonces, eso es lo que cada mes sacamos cifras, y te voy a traer las cifras de los últimos meses para que podamos ver cómo es que se trata a los niños, de qué manera es que dice cada uno. O sea, nosotros tenemos 20 medios aproximadamente, ¿no? Medios de comunicación, Sí. a los cuales se les revisa cada día la información que sacan en el tema infancia, ¿no? Entonces Poco, se ¿no? les revisa, es poco, pero realmente es un esfuerzo bastante importante, porque Sí. antes no había nada. Entonces, nada, y ahora tenemos esta forma Todo de lo que medir, nos ha gustado, lo que nos ¿no? ha costado hacer la visibilidad de la infancia, ¿no? Que la infancia Eso. sea visible. Ha sido Nos está invisible todo costando, el tiempo. querida Como la Rosana. mujer era invisible, Así es. nuestro destino, el destino de la mujer está altamente ligado al destino de la infancia. de la infancia, y la realmente. niña, De la niña sobre ahí todo la vinculada, niña, ¿no? sí. Porque estamos vinculados unos a otros, y la Así es. invisibilidad ha sido una cosa terrible, terrible, realmente. El atraso que ha tenido en ser visible la situación del Sí. niño y de la mujer. Y de la ¿no? mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y ahí la niña, porque la niña es discriminada, es postergada en todas sus aspiraciones. Hay zonas donde se violenta a la niña, son los mismos padres los que violan a las Sí. niñas, las inician Las sexualmente, inician, qué terrible. sexualmente. Es decir, qué y tú tribal, dices, qué tribal, ¿ah? Qué tribal, realmente una sociedad dentro de otra así es, sociedad. Así es. Siglo No hemos llegado medio, o sea, es el Sí, sistema es una sociedad atrasado, tribal totalmente. Tú dices, ¿cómo puede ser posible? El derecho de pernada, pues estamos hablando del derecho de pernada, que era propio del señor feudal. Así es. Y eso se repite acá. En El el derecho siglo que tiene, XIII, XIV, así es, mira tú. el derecho que tiene el padre, mira ahora cómo lo han transportado, que tiene el padre a estar con su hija, a iniciarla sexualmente a la niña. Es que lo que pasa Tú es que en dices, el ¿cómo siglo, puede ser fíjate que posible? en siglos pasados, y eso tú como abogada lo debes de entender, qué es la invisibilidad de la infancia, y para que lo sepa un poco el público, ¿no? En siglos pasados, el derecho de infancia era un derecho privado. Ojo, Así es. era derecho privado. Al ser derecho privado, que es, el padre era propietario de los hijos, y lo que sucedía en casa se veía en el patio trasero. Es decir, nadie hablaba nada, era una No. sociedad total. No es que esos problemas no No. existieron Siempre. siempre, Sí, siempre. siempre. Se visibilizaron después a raíz de esta corriente de visibilización que tuvimos con respecto a los derechos de la mujer, ¿no? Y la mujer jaló consigo a su hijo y ya está, Así con derecho de infancia. Y además que comienza prácticamente las mejores leyes de derechos de infancia han sido dadas, lamentablemente decirlo, en el gobierno de Hitler, pues, ¿no? Alemania fue el primero que dijo, bueno, si tú llevas a comprar licor a este chico que es la propiedad social del Estado, ya dejó de ser propiedad privada, era la propiedad social del Estado, pues tú te vas preso, porque ese niño tiene que ser tu hijo, es alemán. Entonces, Pero todo eso ha ido jalando hasta así ahora, es, ¿no? ha ido jalando, nos ha ido visibilizando un poquito más. Así es, pero hay una corriente Ajá, actualmente, ¿no? dime. Creo que es importante tenerla presente, donde dice el derecho de los niños, o sea, los padres son los que tienen los derechos sobre los niños. No te metas con mis hijos. ¿Qué quiere decir no te metas con mis hijos? Hay toda una corriente Con que mis dice, hijos no te metas, o sí. con mis hijos no te metas, ¿no? Entonces tú dices, ¿pero qué es lo que busca? Que ese patio trasero, donde no permite entrar a nadie. Así ¿Por qué? es, Porque él así tiene derecho de hacer lo que quiera con sus hijos. Así es, y con que mis hijos nadie no te debe de metas. Mentira, meterse. con tus hijos ni con ningún niño te Así debes de es, meter. así es. Y si es tu hijo tampoco, pero... ¿No? Entonces, no puede Bueno, ser es que- posible, es ¿no? que- Si estamos es que en un retorno esos colectivos son un poquito extraños, ¿sabes? extraño, Son un poquito totalmente. extraños, son un poquito dubitativos en cuanto a los ingresos, ¿no? Porque yo No se siempre me conoce. preocupa a esos, no se conocen los ingresos. No ¿De se dónde conoce. viene todo ese dinero? Así es, porque es fondos bastante grandes, ¿ah? Mira, pero para poder ese hacer campañas de con mis hijos no te movilización. metas, y ese de cómo es con no a Keiko, eso ha movido un montón de plata que me gustaría saber de dónde. Sí, Es decir, los dos extremos, ¿eh? los extremos. ¿Me sí. entiendes? El pro aborto y el no aborto.
Es decir, la plata sale y sale y sale, y ese dinero podría ser justamente utilizado en programas en favor de la infancia, Así en es, que la para infancia, mejorar. así es, en que la infancia no sea agredida, no sea agresiva y que sea más visible, que pueda trabajarse con ellos más adelante. Yo creo que en ese sentido tú estás trabajando bastante bien, y mira, tu prueba de ello es que tenemos aquí a Ágata, que nos va a contar un poquito su experiencia en Perú. Cuéntanos, Ágata, ¿cuánto tiempo tienes ya en Perú? Pues 3 meses. 3 meses. Sí. Y vienes a recorrer un montón de sitios. Cuéntanos un poquito de ti. Pues yo trabajo como voluntaria, soy abogada especializada en derechos humanos. ¿Ya? Y hace casi un año que estoy viajando en Sudamérica como voluntaria especializada en educación, en proyectos educativos. Y lo que puedo agregar en esta conversación, cuando hablamos de presupuesto, creo que tenemos que tener en cuenta la importancia de la prevención, de la educación, porque nosotros como fundación dependemos mucho de políticas